Buenos días, tengan todos ustedes. Nosotros somos el equipo 2 y vamos a presentarles la exposición sobre los motores diésel, comúnmente conocidos diésel, pero son los motores de encendido provocado. Encendido por compresión, perdón, encendido por compresión. A continuación les tendremos nuestra diapositiva. Bueno, vamos a poner el motor encendido por provocado, alias MEC, o también diésel. En el equipo está su servidor, Jared Misier Ruiz Sánchez, y Emanuel Lara, que también lo tenemos aquí con nosotros. Bueno, vamos a comenzar. Para poder hablar de motor diésel, tenemos que saber quién fue el que lo creó. El que lo creó fue Rudolf Diesel, un ingeniero nacido en París, que nació en 1858 y murió ahogado en 1913. Es un ingeniero en Alemania, el cual trabajó para la empresa MAN, desarrollando motores para vehículos pesados, que en estos tiempos ya se estaban empezando a producir. Pero él se preguntaba o buscaba la manera de cómo hacer un motor más potente, con menos piezas, y buscar otras alternativas de combustible. Entonces, el Instituto de Ingenieros Mecánicos, en 1893, premió por desarrollar lo que era el aceite de maní. Así es, el aceite de cacahuate él ocupó como primer combustible para poder producir su motor que encendió por compresión. Ahora, tenemos aquí en la imagen lo que es el primer motor diésel. Cuenta la historia que Rudolf Diesel, con su equipo de ayudantes, estuvieron a punto de morir, ya que estaba buscando la manera de que tuviera un motor con menos piezas, pero que encendiera por compresión. Entonces, ocuparon un combustible demasiado volátil, el cual, al hacer demasiada presión, reventó por completo el motor, provocando heridas graves a él y sus trabajadores. Pero bueno, aquí tenemos el primer motor, que es, en este caso, muy diferente a cómo los conocemos actualmente, pero tiene el mismo funcionamiento o tiene el mismo ciclo Otto, que es de 4 tiempos, así también como piezas iguales que en el motor de encendido por chispa. Bueno, tenemos lo que son la válvula de admisión y la válvula de escape, pero pues preguntan muchos, es que ¿cómo tiene válvula de admisión si no está entrando la gasolina directa, el combustible dice directamente a la cámara por esta válvula? Bueno, pues la razón es porque por esta válvula va a entrar el oxígeno. El combustible diésel va a ser introducido por medio de este inyector, el cual no es más que un atomizador, como nosotros conocemos un atomizador de cabello, para rociar agua. Hace la misma función. A presión hace un vacío en el cual se activa o se abre la válvula y sale esparciéndose. Y tenemos la válvula de escape, que bueno, esta a fuerza tiene que estar para poder sacar todos los gases. Ahora, tenemos lo que es la cámara de combustión, tenemos la culata desmontable como cualquier motor, tenemos un cilindro, tenemos un pistón con sus anillos para compresión, para aceite, para ayudar a la compresión del aceite también. Son 3. Tenemos la biela, pero si se dan cuenta son bielas demasiado grandes, ya que necesita mayor potencia para poder subir y empujar y comprimir el combustible ¿cómo les diré? Lo más pequeño posible, lo que es esta parte del cilindro, ya que el combustible diésel explota por presión, porque las partículas, Blaise Pascal decía en sus principios que los líquidos no se pueden comprimir, los líquidos toman la forma del recipiente, entonces al ser comprimidos, las partículas se calientan demasiado, provocando calor y haciendo que este explote, siendo demasiado volátil, explota por propio calor producido entre ellas mismas al estar compacto. Y bueno, tenemos un cigüeñal, un árbol de levas y lo que es una biela para poder hacer la demás función del ciclo Otto, que son 4 tiempos. Aquí tenemos un motor de diésel partido por secciones para que se puedan dar cuenta que es casi igual a los motores de gasolina. Casi, ¿por qué? Porque tenemos una bomba inyectora, que es la que va a ser encargada de generar la presión del combustible para poder subir de lo que es el tanque de gasolina, el tanque de combustible, perdón, a lo que son los inyectores. Tenemos un ventilador, tenemos un cigüeñal, tenemos una caja de cambios, tenemos partes que los motores de gasolina los tenemos, pero hay pequeñas variaciones que más adelante se van a comentar.
Bueno, ahora vamos a comentar o vamos a platicar cómo es que funciona un motor por compresión. Aparentemente es lo mismo, pero tiene tiene unos pequeños cambios. Como acá podemos ver, tenemos un GIF o una imagen donde podemos ver que el aire pasa por un filtro, como cualquier vehículo, para poder ser puro y limpiarlo de partículas, y es introducido a la cámara. Al introducir la cámara, sube el pistón por medio de lo que es la acción del cigüeñal, y lo que es el inyector introduce a presión lo que es el combustible, haciendo que sea esparcido o sea rociado nada más como pulverizado. Ahora, este viene directamente del tanque de combustible y aquí tenemos en la F lo que es el fuel pump, que es la bomba de combustible, no es más que la bomba de inyectores. Igual lo mismo, aquí tenemos que está en compresión, está subiendo el motor, está en explosión, está en escape y está en inducción, que en este caso sería admisión. Admisión, compresión, explosión y escape es el mismo proceso de ciclo Otto, los 4 tiempos, nada más que con un inyector. Y bueno, el escape, que ese siempre tiene que ir a fuerza para poder sacar los gases. Igual enfriado por agua, un radiador, eso es algo ya general. A continuación tenemos lo que son las imágenes de los inyectores. Tenemos la cámara de combustión, que aquí podemos ver más a detalle cómo el pistón tiene una abertura en la parte de arriba para poder tener una mayor presión. Ahora, esto ayuda a que aquí se haga una mezcla homogénea de lo que es el combustible esparcido o rociado y el aire. Se genera mayor presión. Tenemos el inyector y también tenemos la válvula de escape. Bueno, ¿cómo funciona un inyector? Un inyector tiene conductos en donde entra el combustible, perdón, dice entrada de combustible desde la bomba de inyección. La bomba de inyección por medio de tuberías introduce al inyector el combustible, haciendo que éste quede justo acá, sin moverse, estando en un movimiento estático. Ahora tenemos un tornillo regulador de la presión, una varilla de empuje, un cuerpo del inyector, que es toda esta parte, y una aguja y un agujero de inyección. En este caso, cuando cuando esta parte se llena de combustible, perdón, disculpen, lo cambié. Cuando se llena aquí de combustible, se genera tanta presión que el tornillo, en este caso lo que es la varilla, se empuja hacia arriba y sale a presión, ya que se genera en esa parte tanta presión que se bota y hace que se rocíe, se dispare, como un aspersor o uno de agua, un atomizador de agua, mejor dicho, un atomizador que agarramos y le presionamos o disparamos y salen partículas. Es el mismo funcionamiento en ese que acá. Y de este lado tenemos una imagen de un inyector sencillo, pero pues bastante complejo. Es nada más que este no es mecánico, no funciona como este. Este es electrónico, que actualmente ya todos los inyectores son electrónicos. Por medio de pulsos y códigos binarios se van detectando cuánto se tiene que introducir a la cámara. Tenemos las bujías de precalentamiento. Las bujías de precalentamiento no se tienen que confundir con las bujías como nosotros conocemos en motores de combustión encendido por chispa. Estos solamente funcionan para poder encender el motor en climas fríos, ya que a veces le cuesta trabajo al motor encender. Esto hace que la cámara de combustión se caliente, tenga un calor apropiado y pueda hacer un mejor encendido. No es más que una resistencia eléctrica que está conectada directamente a la corriente, a lo que es la tensión eléctrica, y al encenderse se empieza a calentar, la resistencia eléctrica genera calor y bueno, hace que se mantenga un calor estable en toda la cámara de combustión. Tenemos un perno de conexión, un cuerpo de acero, un conductor, resistencia calentadora y reguladora, tubo de protección y relleno conductor de calor. No es muy difícil saberlo, pero es muy importante. A continuación, mi compañero Emanuel les explicará las aplicaciones de los motores diésel. Bueno, las aplicaciones de los motores diésel son muchas. En la vida diaria las podemos ver por todas partes, ya sea en los autobuses, en los camiones que transportan las cosas.
los autobuses en los que nos transportamos nosotros y algunos carros particulares. Bueno, pues aquí se puede ver que algunas de las aplicaciones son maquinaria pesada o agrícola de 4 tiempos, camiones de carga, colectivos de corta y larga distancia. Bueno, como se pueden apreciar en las imágenes, lo que es la máquina pesada o agrícola no son más que los tractores y las cosechadoras de alimentos. Son muy utilizados en la agricultura, ya que tienen que andar por caminos llenos de lodo, o tienen que estar arrastrando varias hectáreas, mucho peso. Bien, entonces el motor diésel lo que hace es facilitar todo ese trabajo, ya que el motor diésel es más eficiente y tiene más torque que un motor a gasolina. Igual para lo que es los autobuses, como podemos ver en los ADEOs, que son camiones muy grandes, de 20 metros o más, ya que recorren muchas distancias y van repletos de varias personas y muchos accesorios, al igual que los trailers que transportan todo alimentos de varios puntos y están casi las 24 horas rodando. El diésel lo que hace es que es muy eficiente y hace que el combustible les dure más. Bien. Automóviles de turismo y de competición, vehículos comerciales e industriales. Bien, aquí se puede ver en las imágenes cuatro imágenes que representan la primera, autos comerciales. Bien, en Europa, los europeos tienen el gusto por los automóviles a diésel, ya que su consumo de combustible es menor al que de uno de gasolina y el mantenimiento a veces puede ser un poco más económico que el de la gasolina. Y un ejemplo puede ser la Mercedes G350 Diesel, que es una camioneta lujosa, pero que funciona con un motor diésel. En la imagen que se puede ver a la derecha, parte superior, es una camioneta de drag. Bien, hoy en día al ver que el diésel tiene demasiado torque y puedes alcanzar una velocidad bastante rápido, se creó estas competencias que son de ya sea camionetas, camiones, inclusive autos que le hacen swaps de motores diésel. También en la parte de abajo podemos ver, en la parte inferior izquierda podemos ver lo que es camionetas de transporte, camionetas pequeñas que transportan objetos. Como mencioné, el diésel es más eficiente que la gasolina. Por ende, lo que son empresas, las flotillas, optan por tener estos automóviles, ya que son más duraderos y tienen más, ¿cómo se podría llamar? Más economía en el combustible y pues eso les ahorra mucho dinero. Y también la capacidad de carga y de arrastre es mucho mayor a la que un motor a gasolina. Por ende, muchas empresas como las paqueterías o personas que se dedican a transportar cosas pesadas, pero que no vayan a la intemperie, optan por este tipo de vehículos. Al igual como la imagen que se ve en la esquina inferior derecha, que es un montacargas. Bien, muchos montacargas son con motores a diésel. ¿Por qué? Porque les ayuda a moverse con más facilidad y agilidad, y pueden cargar demasiado peso y moverlo. Por eso es que
La mayoría de los montacargas suelen ser con motores a diésel. Bien, la propulsión ferroviaria. Bien, antes se surgió los trenes a vapor. Bien, los primeros trenes fueron utilizando vapor, utilizando el carbón. Poco a poco fue evolucionando cuando Rudolf Diesel sacó ahora sí su motor, que fue con combustión usado con el combustible que él inventó. Bien, después las máquinas ferroviarias optaron por ese tipo de motor y poco a poco fue evolucionando más. Hoy en día los trenes, como podemos apreciar en la imagen, utilizan motores diésel, pero el motor diésel no es el que arrastra el tren y todos los vagones que tiene atrás, sino que el motor diésel funciona como una planta de energía, como una planta de emergencia, que alimenta a los motores eléctricos que van en la parte de abajo, que ahora sí van en las ruedas para que se puedan mover sobre los rieles. También en la propulsión marina de 4 tiempos, una cierta potencia a partir de ahí de varios tiempos. Bien, en la industria marina podemos ver desde una pequeña moto acuática como es un jet ski hasta hasta un barco de tripulantes lleno de cargas que se transportan por, por por todos los continentes. Bien, estos ahora sí que se utilizan en las motos acuáticas, solamente se utilizan porque, como ya antes había mencionado, le es más rentable utilizar un motor diésel que va a consumir menos combustible y va a durar más que un motor a gasolina. Al igual que en los barcos. En los barcos sí se utiliza un motor diésel porque el motor aquí sí mueve todo el barco. Necesita mover esas turbinas, esas propelas que va abajo girando abajo del agua para poder mover el barco. Vehículos de propulsión a oruga. Si muchos no conocen qué son las orugas, como se puede apreciar, son lo que reemplazan a las ruedas, al neumático, por eso esas formas que parecen un cadenaje, una cadena, esas son las orugas. Son muy comunes para lo que es la nieve, ya que tienen una mayor tracción a ella, no como los neumáticos que suelen patinarse, y también es muy utilizada en máquinas pesadas que van por el barro, por el lodo. Bien. A estos vehículos, como suelen usarse en Alaska o en Rusia, que en Rusia es el principal lugar donde se utilizan los vehículos con orugas, suelen utilizar motores diésel, porque tienen que luego subir que montañas, bajar por varios acantilados llenos de nieve, o tienen que arrastrar demasiados objetos pesados y muy voluminosos, y el motor diésel los ayuda a tener esa capacidad de arrastre, que tengan esa potencia, ese torque, más bien dicho, para poder mover esos objetos de punto A a punto B, y que tengan junto con las orugas una mayor tracción y un mayor desempeño. Bien, pasamos a grupos generadores de energía eléctrica, centrales eléctricas y de emergencia. Bien, lo que es en las empresas o centros muy grandes, como podría ser los seguros, los hospitales, los centros comerciales,
utilizan este tipo de plantas de emergencia, que no es más que un motor diésel acoplado a un sistema eléctrico que va acompañado de, de relevadores y contactores, que es un tablero lleno eléctrico que va conectado hacia el motor diésel. Lo que hace esto es que cuando, por poner un ejemplo, en un hospital se va la energía eléctrica que es suministrada por la Comisión de Electricidad, lo que hacen es que personal capacitado va y enciende lo que es la máquina diésel para así poder generar lo que es la energía eléctrica y seguir abasteciendo lo que sería el hospital, porque en un hospital no se puede estar sin energía eléctrica. Y lo que hace el diésel es que va transformando esa energía mecánica en eléctrica. Accionamiento industrial, motobombas, compresores, motores estacionarios. Muchas personas optan por tener lo que son las motobombas a diésel o simplemente compran algún motor, un motor eh, multiusos para cualquier cosa que vayan a hacer que sea diésel. Como ya antes mencionado, lo que hace el diésel es que es demasiado eficiente. Por decir un ejemplo, si tienes, eh, si duras una hora con medio litro de gasolina, con el diésel puedes durar una hora con, no sé, 250 mililitros de diésel, por poner un ejemplo. Es muy económico en ese sentido y por lo que muchas personas optan por tener motobombas a diésel es que pueden absorber más rápido lo que es el agua de cualquier parte que la estén extrayendo, ya sea de un pozo, de algún río. Es, lo hace más rápido a que una motobomba a gasolina. Y lo que hace es que puede encender más rápido que un motor a gasolina que utiliza una bujía y utiliza un carburador que tiene que hacer la mezcla de aire y gasolina, a eso que solamente utiliza un inyector. Bien. Las diferencias entre el motor diésel y a gasolina. Aquí hay unos aspectos de los motores a diésel. Como podemos ver, menor evaporación del combustible por mayor densidad. ¿Eso qué quiere decir? Que los motores diésel, su compresión es muy mínima. No necesitan de una compresión mayor como como es en los motores a gasolinas. Tienen ya que es tan propenso a quemarse, el diésel es más rápido de quemarse que la gasolina, su compresión es más pequeña que un motor a gasolina. Mayor aprovechamiento energético. Como ya antes mencionado, los motores diésel tienen más torque. Eso se debe a que una vez que hace la combustión el diésel mezclado con el aire, lo que hace es que al momento de comprimir, toda esa energía que está comprimiendo, al momento de sacarla, es más eficiente, se aprovecha más. Esos gases que salen del exhausto, de la válvula de escape, suele abrirse más rápido para poder sacar todo lo que son esos gases, y todos esos gases se convierten en lo que es la energía mecánica. Por ende es que los motores a diésel tienen demasiado torque a bajas revoluciones, mayor presión de inyección y combustión. Como ya antes lo había mencionado mi compañero,
Los motores a diésel utilizan lo que es un solo inyector, no utilizan lo que es una bujía. En lo que es la presión del inyector, como ya lo había mencionado mi compañero anteriormente, ese inyector expulsa lo que es el combustible diésel a la cámara de combustión. Lo hace tan rápido que no es necesario que tenga tanto aire administrado en lo que es el cilindro para poder hacer esa combustión, ya que el diésel se puede quemar demasiado rápido, ya que en la parte del cilindro donde se genera la combustión está muy caliente, y una vez que entre el diésel es fácil de explotar, de hacer la combustión sin necesidad de tanta entrada de aire. Lo que es el mayor torque a bajas revoluciones, como ya lo mencioné anteriormente, lo que son los motores diésel tienen demasiado torque a bajas revoluciones. Por eso es que su capacidad de arrastre es mucho mayor a la de un motor a gasolina. Puede remolcar más toneladas que un motor a gasolina, y lo puede hacer con más eficiencia, más fácilmente que un motor a gasolina y a bajas revoluciones. O sea que el motor no va a ir tan forzado, tan revolucionado como lo suele ser un motor a gasolina. El combustible diésel tiene un nivel de densidad más alto que la gasolina. Y es verdad, podemos notar que si tocamos la gasolina y nos lavamos las manos después, nuestras manos quedan igual, como si no hubiéramos tocado nada. Pero si vamos y metemos nuestra mano en un balde de diésel y después nos limpiamos o nos vamos a lavar la mano, sentimos cómo nos queda como lisas lo que es la mano. Eso es porque el diésel es más pesado, es como se menciona, su densidad es más alta. Por eso es que su combustión es más rápida y es más eficiente. Bien. Los motores diésel son más baratos de mantenimiento que un motor a gasolina. Los motores a diésel no necesitan de unas bujías, lo que pues, es un costo extra para los motores a gasolina. Y su mantenimiento solamente es de lo que es su cuerpo de aceleración, por donde entra el aire, y lo que es sus inyectores. Es lo único que se le hace a la hora de su mantenimiento a un motor diésel. Claro, a veces suele ser más caro el aceite para un motor diésel que para un motor a gasolina, por lo mismo, porque el motor diésel suele ser más caliente que un motor a gasolina, y por ende el aceite tiene que ser más capaz de refrigerar lo que es el motor diésel. Un coche con motor diésel es más fiable y robusto. Es muy cierto, un motor diésel en cualquier auto, ya sea de carga, ya sea de uso diario, suele ser más fiable, ya que pues, el motor diésel tiene la capacidad de fallar muy poco, y su combustión es muy eficiente. Y sí, los motores a diésel son muy pesados y suelen ser muy ruidosos y muy pesados. Por eso es que luego la gente no les gusta ese tipo de vehículos, tanto por el ruido o por tanto por el ruido y el olor que van provocando. Bien, los motores diésel requieren de estrictas normas de control de emisiones, puesto que contaminan un poco más. Bien, un motor diésel, como podemos ver, un motor diésel, cuando no tiene su catalizador o no tiene su resonador y silenciador, suele sacar demasiado humo
de lo que es el sistema de escape. Por eso es que las normas son más estrictas para lo que son para los motores diésel, ya que suelen contaminar más que un motor a gasolina, y por eso es que son más estrictos, para que ese humo negro, como se puede observar en la imagen, no salga y no contamine tanto. Bien, lo que hace todo este sistema ayuda para la contaminación del medio ambiente, pero le afecta al motor diésel, ya que disminuye su potencia y no puede desarrollar toda su energía, no puede aprovecharse su energía al máximo. Desventajas de los motores a diésel: mayor presión, mayor vibración y ruido, mayor tamaño y peso. Como ya lo había mencionado, los motores diésel suelen ser más pesados, ya que como lo mencionó mi compañero anteriormente, sus piezas tienen que ser más pesadas y tienen que ser más grandes para poder mover todos lo que es el pistón y tener una buena combustión. El mayor tamaño y peso. Los motores diésel se pueden ver que son demasiados grandes, ya que sus piezas internas son también grandes para poder crear esa combustión, y sí son muy ruidosos, ya que el diésel lo que hace es que al momento de hacer su combustión en la cámara de combustión, lo que es entre el pistón y, y las válvulas, al momento que entra el diésel, no hace la combustión fluida como un motor a gasolina. Lo que hace es que hace la explosión por donde sea. Ya puede ser entrando, ya puede ser cuando el pistón, perdón, va descendiendo. Es una, ¿cómo se podría llamar? Una combustión no controlada, a comparación de un motor a gasolina, que su combustión es más controlada y por ende sus vibraciones disminuyen. Bueno, en conclusión, hemos llegado al final de nuestra exposición, pero nosotros, bueno, quisiera comentar un poquito más acerca, o dar una conclusión acerca de lo que es el diésel. El diésel en sí, el motor diésel, perdón, en sí es muy bueno para cuando quieres hacer trabajos muy pesados o necesitar mayor torque o potencia, o incluso mover o jalar cosas grandes, o transportar cosas pesadas o mucha gente. Entonces, yo creo que al final de cuentas, el motor diésel y el motor a gasolina tiene sus ventajas y sus desventajas, pero depende de cada uno dónde se utilice, cuándo y cómo, porque pues es exactamente lo que estaban comentando, que hay carros pequeños con motores diésel y está bien, realmente generan igual o mayor potencia que muchos con sus versiones a gasolina, pero realmente el diésel es para generar mayor potencia, mayor torque y poder hacer trabajos más pesados. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por prestar atención. Somos el equipo 2 y les presentamos lo que fue Diesel. Muchas gracias.